Jorge "El Chino" García es un mexicano que viene desde abajo y va por los de arriba. Pelea en los pesos welter y este sábado va a tener la pelea más difícil de su carrera hasta el momento. El Chino García tiene la misión sagrada de convertirse en campeón mundial super welter por parte de la WBO, pero para eso tendrá que derrotar al puertorriqueño Sander Sayas, quien quiere ser el siguiente Tito Trinidad. México contra Puerto Rico es de las rivalidades más sagradas que tiene el boxeo mundial, una rivalidad de muchos años, muy añeja, donde han nacido leyendas e inmortales. La pelea será este fin de semana, el sábado, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Mejor escenario no puede haber, la mera verdad. Estamos muy ansiosos para que sea sábado 26 de julio. En esta pelea el mexicano no sale como el favorito. Según las casas de apuestas, según los que saben de esto, es Sander Sayas el gran favorito para esta pelea por el campeonato mundial super welter. Sander Sayas ha hecho toda su carrera en los Estados Unidos y no ha peleado contra grandes nombres. Mucho ojo con esto. Este fin de semana sabremos si Sander Sayas es de aldeveras o está inflado. Sander Sayas ostenta un récord invicto de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut. Es muy técnico, pero el Chino García es un lanzamisiles. Sander Sayas hasta el momento no se ha enfrentado contra golpeadores de la potencia, de la calidad del Chino García. No quiero decir que el puertorriqueño haya enfrentado a puro bulto, pero golpeadores fuertes no se ha enfrentado. La última pelea de Sander Sayas fue con este alemán y creo que en Alemania ni conocen el box. El alemán de 32 años tiene una efectividad noqueadora del 55% y se enfrentó antes que al alemán, se enfrentó a Damián Sosa con una efectividad noqueadora del 50%. Mexicano, es verdad, pero sin la pegada ni la experiencia del chino. Y antes de ganarle al mexicano, Sander Sayas le ganó a Patrick Teixeira, un brasileño de 34 años que pega más duro, con un 74% de efectividad noqueadora, pero ya viejo, 34 años. Y antes que al brasileño, Sander Sayas se enfrentó a un español de 34 años con una efectividad noqueadora del 40%. No quiero decir que sean bultos, son buenecillos, pero el chino ciertamente está a otro nivel en estos momentos. Chino García es de los Mochis y entrena con los legendarios Cochules, en el mismo gym que el Sugar Núñez. Tiene un récord profesional de 33 victorias, 26 de ellas por nocaut, 4 derrotas, con una efectividad de casi 79%. Tiene una pegada muy potente y tiene juventud. 28 años, viene de derrotar al mejor prospecto de los Estados Unidos en los super welter, Charles Conwell. Conwell es buenísimo y mucho mejor a cualquier otro boxeador que se haya enfrentado el puertorriqueño. Si no me creen, chequen el BoxRec, chequen las estadísticas, los números no mienten. El chino le sacó la decisión a los jueces en los Estados Unidos en una pelea donde llevaban al chino como carne de cañón. La pelea fue en el Front Wave Arena en Oceanside, no en México. El chino fue a la casa del invicto y ganó por decisión dividida. Charles Conwell, un joven de 27 años con un récord de 21 peleas ganadas, 16 knockouts. El chino le arrebató el invicto y hasta hicimos un video de esa proeza. Y pues, ¿qué les puedo decir a ustedes, al respetable público? Charles Conwell, en mi parecer, en mi humilde opinión, es mucho mejor boxeador que cualquier boxeador que Sander Sayas haya enfrentado. Pero no es la única hazaña del Chino García, El Chino García ha ido a domicilio y les ha ganado a los locales, ha ido a República Dominicana y ha ido también a Sudáfrica. De hecho, fue hasta Sudáfrica, fue de local y noqueó al favorito Roark Knapp de 27 años. Esos dos boxeadores que derrotó el chino tienen más calidad que los boxeadores a los cuales el invicto Sander Sayas les ganó, desde mi punto de vista. Sayas jamás ha enfrentado a nadie como el chino. Joven, en su mejor momento y con una pegada demoledora, así como se les dificulta a los puertorriqueños. El estilo mexicano puro y bien ejecutado es el remedio para el estilo tico, y a mi parecer el Chino García tiene todo para noquear al invicto Sander Sayas este sábado. ¿Ustedes qué opinan? Y si están de acuerdo conmigo, regálenme un like en este momento, y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete ahora mismo, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido.
Jorge El Chino García, duro entre los duros, comenzó su carrera profesional hace aproximadamente 11 años, con un sueño muy claro, convertirse en campeón mundial. Su trayectoria ha estado marcada por su dedicación y su preparación. El Chino es un tipo muy centrado, muy humilde, callado, no anda pregonando por la vida que es el mejor, y esa es la razón por la cual lo están subestimando en este momento. No le gusta andar por ahí ladrando que es el mejor. Lo que tiene lo ha logrado con la boca cerrada y con los puños hablando. Su calidad lo ha llevado a enfrentarse a rivales de alto nivel en distintas partes del mundo: México, Sudáfrica, Estados Unidos, República Dominicana, y de hecho en República Dominicana también le ganó al favorito local, a Ángel Cruz Johnson, un boxeador también muy bueno. El Chino García no es cualquier boxeador y lo van a ver el sábado. Su quijada, su aguante, su garra de ir adelante, sus ganas de presionar y de buscar la pelea es lo que le va a dar el triunfo al mexicano. En una de las últimas entrevistas que le vi al Chino ha expresado que esta es la mejor preparación de su vida y que se la ha pasado en el gimnasio, ha entrenado monásticamente, que tiene muy bien estudiado a Sander Sayas y que está ante la oportunidad de su vida, y así es, su vida va a cambiar después de que le gane a Sander Sayas. Y Dios, su vida va a cambiar porque los contratos millonarios se le abrirán de par en par y de aquí para arriba, porque viene desde abajo y va por los de arriba el Chino. El sábado será una pelea histórica, pues está la enorme posibilidad de que México acumule otro campeón mundial, y esta vez en los pesos super welter. ¿Cómo la ven? Sander Sayas es el número 1 en el ranking de la OMB, lo que lo convirtió en el retador obligatorio para este título. Además, ha peleado 7 veces en Nueva York. Esto lo hace el local. Esto le da la ventaja de local y de familiaridad con el escenario grande. Por otro lado, Jorge El Chino García no debe de ser subestimado. Su reciente victoria por decisión dividida sobre el invicto Charles Conwell en abril del 2025 lo establece como un contendiente capaz de dar sorpresas. García, de 28 años, es conocido por su poder de pegada y por sus combinaciones explosivas, lo que lo convierte en una amenaza real, especialmente en una división donde el poder puede cambiar el rumbo de la pelea. Su confianza del Chino es alto, como lo expresó el Chino García en su última entrevista. Dijo: mucha gente pensó que no iba a ganar mi última pelea contra Conwell, pero di una gran sorpresa, y esta pelea contra Sander Sayas no será diferente. Sayas, mis amigos, tiene la ventaja en técnica, en velocidad y en experiencia en grandes escenarios como el Madison Square Garden, lo que le da una base sólida para controlar la pelea si mantiene la distancia y usa su jab efectivamente. Tiene unos brazos enormes, muy largos. Su capacidad para boxear de manera inteligente y su historial de decisiones unánimes contra oponentes duros sugieren que puede manejar la presión de García. Sin embargo, García es un noqueador muy diferente a todos los boxeadores que ha enfrentado Sayas: 26 knockouts, 33 victorias, y su estilo agresivo podría complicar a Sayas si es que logra conectar sus combinaciones al cuerpo como lo hizo contra Conwell, y seguramente es lo que hará. Se irá a golpear el hígado de Sayas. La pelea será un choque de estilos, respetable público. La técnica depurada de Sayas contra el poder explosivo del mexicano Chino García. Si Sayas no mantiene el control del ritmo, si Sayas no impone su ritmo, García va a capitalizar un error y lo va a noquear. Es lo que yo creo. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos a todos. Y por otro lado, aquí extraoficialmente se me hace que Sander Sayas me da la impresión que no está entrenando como debe y que no está concentrado. Esa impresión a mí me da, que está subestimando al mexicano. En sus redes sociales hace poquito compartió que acaba de llegar a la Gran Manzana de Nueva York y está comprando ropa, relojes de super lujo, de alta gama. Y está bien, qué bueno, que le vaya bien, pero no está de turista, va a pelear. El mexicano, por su parte, no anda de farol, no ha publicado nada en sus redes sociales, se mantiene humilde y con un bajo perfil, y espera hablar con sus puños este sábado 26 de julio en el Madison Square Garden. Sayas contra García por el campeonato del mundo Super Welter. Me gusta mucho la actitud del mexicano, el estilo del Chino es el estilo mexicano típico y puro. A Sander Sayas le gusta mucho bailar, retroceder, pegar y que no le peguen, no le entra el intercambio de golpes, usa mucho su
suya porque es larguísimo, tiene un alcance larguísimo de más de 2 metros, pero el mexicano puede contrarrestar eso llevándoselo a la corta y a la media distancia para de ahí noquearlo. Es un experto en eso el mexicano, y mi taco de frijoles va con el mexicano, va con el Chino García. Y ustedes escríbanos sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios, y les mando un abrazo y mis mejores deseos a la gente que nos escribe y que comparte nuestros videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad boxística que crece a cada día, y gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, mi mejor amigo, por ayudarme a que pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.